Muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? Bien, un gusto, un gusto, un gustazo. Qué problema ayer, Yo veía a la gente desesperada en la calle con los celulares, reiniciándolos. Estaban todos locos, todos locos. Pensar que hace, no sé, 20 años atrás nos movíamos con el teléfono público, ¿no? Con palomas mensajeras. Pero bueno, esta es la tecnología, esto es lo que pasa normalmente cuando se cae la red hoy en día. Y sobre todo se cayó todo, ¿eh? Se cayó Facebook, Instagram, WhatsApp, todo lo atinente a lo que es la red de Mark Zuckerberg, que según dicen, perdió más de 7.000 millones de dólares con este corte. Bueno, y salieron las memes y todo. Pero bueno, pero son esas cosas, ¿vio? Se difirió para el día de hoy el programa por situación de agenda y bueno, Dios no hace nada sin control. Así que hoy vamos a disfrutar de la licenciada, perdón, licenciada no, la psicóloga social. Es licenciada en el exterior, por aquí en la Argentina es psicóloga social, Graciela Jiménez, que hoy nos va a hablar, va a seguir hablando de violencia con agregados. Así que vamos a disfrutar no de la violencia, sino de los consejos que ella nos da para poder salir de esta situación. Recordemos que ella es presidente de Mujeres por la Nación y es una entidad civil sin fines de lucro donde se ayuda a todos aquellos que están sufriendo violencia de género, adicciones y trata. Por lo tanto, ya la tenemos aquí y la presentamos nuevamente. Pero muy buenos días, Graciela. Un gusto estar nuevamente contigo compartiendo aquí en Siempre estamos con vos. Buen día, Carlos. Buen día a todos los que nos siguen, por decirlo así de alguna manera, los que esperan esta pequeña charla sobre un tema que nos afecta de manera más de lo que nos imaginamos, porque en realidad hay más violencia de la que nos gustaría y es el tema menos hablado a veces, ¿no? A pesar de toda la, la promoción de poder, de tener lugares donde puedan ser escuchadas este tipo de problemáticas que tienen que ver con familia, tienen que ver con vínculos, tienen que ver con relaciones. Así que bueno, que Dios nos ayude en esta mañana a poder identificar todo tema de violencia. Hoy, Y bueno, sí. específicamente, ¿qué tipo de violencia vamos a tratar? Y bueno, vamos a hablar un poquitito, la semana pasada hablamos un poquitito de la violencia, cómo afecta a los niños, la violencia directa o ser testigos de vínculos violentos en sus padres. Y un poquitito hoy es trabajar la parte de mitos, porque hay muchos mitos. El mito, aclaro para la audiencia, ¿no? El mito es algo que creemos que es verdad, pero no lo es. O sea, es como que es algo que uno empieza a aceptar como una verdad, pero en realidad no es verdad. Y en cuanto a violencia, hay muchos mitos que está bueno poder hablarlo para sacar entre sacar lo que es violencia y lo que no es violencia. Bárbaro. Entonces, sí. Adelante. Bueno, yo me preguntaba por qué nos cuesta tanto darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué a una persona le cuesta tanto darse cuenta que está en una relación violenta, o en un noviazgo violento, o en una pareja violenta, porque hay diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, un poquitito de lo que ya hemos hablado, la naturalización, ¿no? Que te acostumbras y lo aceptás como algo normal en tu vida. También hemos hablado de la idealización, estoy haciendo como un reconto de todo lo que hemos hablado. Esto de idealizar el vínculo, bueno, pero es el padre de mis hijos o es la persona que yo elegí. Entonces, desde ese lugar no podemos resolver nada si no desocultamos, si no ponemos en palabras, si no pedimos ayuda. Y quiero aclarar algo porque esto es buenísimo, poder que nos quede ahí como picando. Si una de las personas de este círculo de violencia decide salir del círculo, automáticamente
produce un cambio en toda la dinámica familiar. Vuelvo a decirlo, si una persona, esto es un círculo, ¿no?, de violencia, donde hay diferentes fases que siempre llegan al mismo resultado. Pero si una de las personas decide salir de ese círculo de violencia, obliga a ese circuito a romperse y a empezar a ver qué pasó. Bueno, es como que uno tiene que poder, alguno dentro de ese círculo, vuelvo a, perdón la redundancia, romper ese círculo de violencia para que haya una dinámica diferente. Muchos les cuesta salir por este proyecto de familia que han encarado, y está muy bien, y somos recontra pro familia, y la idea es que poder ayudar a las familias que viven situaciones de violencia, porque la violencia es algo aprendido, por lo tanto se puede desaprender. Pero no es a cualquier costo, no es una familia a cualquier costo, porque a través de los años estar metidos en un círculo de violencia trae enfermedades, trae depresiones, trae angustias, trae disminución de las capacidades cognitivas, trae daño a los hijos que viven dentro de ese ámbito familiar. Entonces, como dijimos, creo que una de las veces, conflicto sí, violencia no. ¿Puede haber conflicto dentro de un ámbito familiar? Sí, porque va a haber discusiones, va a haber cambios de opinión, va a haber miradas diferentes. Y acá entra todo lo que tenemos que trabajar dentro de un ámbito familiar, como la comunicación, como el respeto, como la valoración del otro, como el aprender a resolver un conflicto de la manera adecuada, ¿no? Ahora, una cosa que es importantísima antes de meterme en los mitos es que cuando hablamos de violencia debemos aprender a medir el riesgo, porque la violencia siempre va en aumento. Entonces, como la violencia siempre va en aumento, yo tengo que medir el riesgo, porque una persona que tal vez recibió un empujón o recibió una cachetada o una agresión, eso va a ir en aumento, ¿no? Hay antes de meterme en esto, por ahí me vienen como flashes de cositas que me quedaron como pendientes. Hay personas que te dicen, yo no puedo vivir sin él, o no puedo vivir sin ella, ¿no? Esas relaciones de codependencia que terminan enfermando la relación entre ellos, ¿no? El amor, ese amor sin condiciones. Cuando hay daño no es amor. Hay personas que viven toda la vida justificando a la agresión, al agresor, minimizando el daño, teniendo miedo de soltar esto que por ahí se banca en cualquier situación dentro de la casa, justamente porque no quieren estar solos o solas, ¿no? Ese miedo a la pérdida que es impresionante, los celos desmedidos, ese apego al otro que es un apego hasta patológico y dañino, porque no mide todo lo que se va destruyendo alrededor. Ahora, cosas que son importantes para ir cerrando esta etapa y ya ir llevando toda esta temática a tocar diferentes aspectos. Le recuerdo a los que nos siguen, a la audiencia, que tenemos un curso que es Operador en Violencia Familiar, que trabaja todos estos temas con muchísima más profundidad. Está bueno hablar de todo esto, no solamente para nuestra vida, sino para enseñarlo en los diferentes ámbitos, ponerlo en práctica en nuestra casa, ayudar a amigos. Bueno, una herramienta para usar y para trabajar la problemática que es la violencia familiar. Ahora, cuando hablamos de familia, ¿no? Porque estamos hablando familia, y es como que estas violencia y familia como que no son compatibles estas palabras, y cuando hablamos de familia tendría que haber relaciones basadas en el amor, en la igualdad, en el respeto, en la paridad, que ya lo hemos hablado, el caminar juntos, en el construir juntos, construir ese nosotros que lleva su tiempo, pero que es tan efectivo, ¿no? Aprender a comunicarse de una manera no violenta,
aprender a poner en palabras lo que sentimos, lo que pensamos, porque la violencia nace muchas veces de la falta de poder poner en palabras la frustración extrema, ¿no? Y lo que ya hablamos, la resolución. Ahora, muchas veces dentro de ese ámbito familiar, para que se dé todo esto que es violencia, tiene que ver con un abuso de poder. Uno termina teniendo hay uno en la pareja que predomina y desarrolla un abuso de poder de ese lugar en detrimento de los que están debajo de ellos, o sea, ya sea la esposa, los hijos, a veces son los ancianos, los discapacitados dentro de una casa, o sea, el maltrato a los más débiles dentro de ese ámbito familiar. Ahora, una cosa que dijimos que me gustaría poder como empezar a trabajar, ¿no? Ya hablamos la semana pasada de las diferentes formas de maltrato infantil, lo estoy recordando porque está bueno seguir como mencionando cosas. El abuso infantil o maltrato infantil es el abuso físico, emocional o sexual. Las formas pasivas, que ya lo dijimos, lo fuimos explicando, es el abandono físico y emocional. Esta semana hubo una noticia donde un nenito de 6 años cuidaba a sus hermanitos de 2, mellizos, chicos que lloraban porque tenían hambre, una casa que no tenía luz, no tenía gas, evidentemente un tema también de adicciones, un montón de cosas, este abandono físico, emocional, que empieza a disminuir la capacidad de los niños. Ahora, me meto ya en el tema de los mitos. Uno de los mitos más comunes, Carlos, y a toda la audiencia, es que cuando hablamos de violencia pensamos que la violencia es solo física. Ese es un mito. Creer que la violencia es solo física. Ah, no, pero a mí nunca me levantó la mano. Ah, nunca me hizo nada, nunca me agredió tirándome el pelo o una patada o una cachetada o una trompada. No, nunca llegó a ese punto. Entonces, esto es un mito. Creer que la violencia solo es física. Hay un montón de otras violencias que necesitamos como, como tenerlas en claro para detectar cuando hay violencia. Por ejemplo, ¿no? Las verbales, las emocionales. ¿Cuáles son las emocionales? Son aquellas que generan esa dependencia en la otra persona y le hacen creer que o sea, te dicen, vos sin mí no vivís, vos sin mí no servís para nada, vos sin mí no vas a llegar adelante ni a la puerta. Entonces, toda esa violencia emocional, ¿no? Ni hablar si hay una violencia sexual. Estos días trabajamos con un caso donde estaban todas estas violencias y un poco más. La violencia simbólica, que es la que, por ejemplo, te maneja con la mirada, te hace así, ¿no? Cuando estás por hablar, o te hace cosas que vos ya te paralizás porque con algo simbólico, con una mirada a veces puede dominarte la otra persona. Y por supuesto, vamos a poner también las violencias institucionales que abundan, ¿no? Abundan a todo nivel, esa violencia institucional donde la persona que va a pedir ayuda en cualquier ámbito de su vida termina siendo agredida, no ayudada. Hay una violencia institucional que es tremenda, ¿no? Porque la violencia tiene que ver con personas que tienen este rasgo violento en sí mismo y la van a volcar esa violencia en el lugar donde se encuentre. No sé si quedó claro esto. La violencia no solamente es física. Esto es uno de los mitos, ¿no? El Como alguien maltrato, dijo, o sea, el maltrato habla en vocablo, ¿no? O sea, una mala contestación, una falta de atención, una falta de alguna manera de respeto
hacia mm. otra persona en la atención es también en lo institucional, ¿no? Es Sí. violencia. Y hay golpes, Carlos, que no se ven, porque no tienen que ver con lo físico. Hay golpes que no se ven, ¿no? Hay golpes que no se ven. Otro mito que había salido por ahí era que la violencia no es tan común. ¿Por qué hablamos tanto de violencia si no es tan común? Es impresionante cuando surgieron las marchas de Ni Una Menos, nos quedamos todos asombrados de ver la cantidad de personas que comenzaron a hablar de situaciones de violencia. Ni hablar del abuso sexual infantil, que ni siquiera lo tocamos, tal vez la semana que viene Ujú. vamos a hablar del abuso sexual, ¿no? El abuso sexual para ver con profundidad las consecuencias del abuso sexual. Hay otro mito que es que solo la violencia afecta a las mujeres, ¿no? Creemos que solo afecta a las mujeres. Y la violencia afecta a hombres, a niños, a ancianos, a personas discapacitadas. Esto que hablamos la semana pasada, ¿no? Que hay más de 10 millones de niños que son testigos de violencia, que crecen con ese estado de alerta dentro de ellos por todo lo que vivieron en sus casas. Ahora, y también el tema de los varones, ¿no? Porque creemos que solamente las mujeres son víctimas de violencia. No, hay varones que también han sido eh, víctimas de la violencia desde otro lugar, porque tal vez no tienen, las mujeres por ahí no tienen la misma fuerza, ¿no? Se dice que el varón es víctima de violencia generalmente cuando son menores de 18 años y cuando son mayores, cuando son ancianos, ¿no? Menores de 18 años, hay muchos varones que han sufrido violencia en sus propias casas por una madre, por un padre, y esto los ha marcado de manera impresionante, ¿no? Y esto lo llevan adentro, por eso también hablamos de que esto que la persona que vive una violencia en su casa repetirá esto siendo violento o repetirá esto siendo una víctima eh, cuando conforme su familia. Entonces, y también hay violencias, ¿no? El hombre es víctima de violencia, por ahí en menos cantidad que la mujer, pero también está bueno mencionar esto. A mí me ha tocado, a nosotros nos ha tocado como asociación atender a hombres que vivían tremendos maltratos por sus parejas. Y una vez recuerdo un varón que se levantó la camisa, ¿no? Un hombre que era profesional, y dijo, mira mis brazos. Dijo, yo no la quiero tocar, ¿no? No quiero, pero ella me ha atacado con todo lo que tenía. Entonces, eh, y está bueno hablar esto, tanto la violencia del hombre hacia la mujer como la violencia de la mujer hacia el hombre, que a veces no es en lo físico tampoco, pero sí es en lo emocional, en el abandono, en el no registrar al otro, en el no, bueno, no, terminando, o sea, disminuyendo al otro desde cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, esto. Entonces, el mito es que no solo afecta a las mujeres la violencia, afecta a todos, hombres, niños, ancianos, discapacitados. Otro de los mitos es que solo ocurre en las clases bajas. Hay gente que piensa que solamente la violencia tiene que ver con mujeres pobres, mujeres sin educación, personas que no tienen recursos, que tienen múltiples necesidades, que no tienen por ahí un estudio, una carrera. Y es impresionante darnos cuenta que esto afecta a todo tipo de personas. Es transversal, ¿no? La violencia es transversal, no tiene que ver con educación, no tiene que ver con poder adquisitivo, si tengo o no tengo, tiene que ver con que esto se da en
todo tipo de clases sociales. Es impresionante, lo que pasa que por ahí desde este lado te asombra de ver personas que son eh, por ahí con, altamente capacitadas. He conocido abogadas súper efectivas en lo que hacen en su profesión, y de repente dentro de la casa no poder poner límites a la violencia con sus parejas, ¿no? Y estoy hablando inclusive de abogados que manejan la ley, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no tiene que ver con la educación, no tiene que ver con la formación, no tiene que ver con el conocimiento que uno adquirió, tiene que ver con que esto es transversal, y a veces justamente por la cercanía con el otro es muy difícil de pedir ayuda o de buscar ayuda o de hablar de lo que pasa dentro del hogar, justamente porque eh, uno está atravesado por esa violencia. ¿Mm? Y Graciela, una pregunta que se me ocurre. ¿Los medios de comunicación ejercen violencia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay como todo, y la violencia está en todas las áreas. Hay gente que, esto es la violencia institucional, porque vos a veces vas a un hospital y hay situaciones donde las personas son violentadas, son violentadas, donde no se las tiene en cuenta, no tienen en cuenta un montón de cosas. Los medios de comunicación, por supuesto, eh, 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 las news, o sea, las noticias que no son ciertas, muchas veces tienden a violentar a esa persona a la cual están trayendo dando una noticia que no es cierta. Bueno, yo creo que estamos atravesados, es transversal, la violencia es transversal, ¿sí? Afecta, ni hablar de la violencia sexual, ¿no? Que muchas veces el que tiene poder ejerce sobre aquel que no tiene poder. Hay montones de casos de personas en cierto grado de autoridad que abusan de otros, y hay personas que por no perder su trabajo, por no perder su lugar, porque lo necesita, etcétera, etcétera, soportan cosas que de otra forma no las soportarían. Entonces, también dentro del ámbito, en cualquier ámbito, se pueden dar situaciones de violencia. ¿Mm? Ahora, otro de los mitos que he escuchado a lo largo de los años es que te dicen, bueno, se queda en esa relación violenta porque le gusta. ¿Mm? Eh, Podría dejarlo o dejarla. Se queda ahí porque le gusta, como si la persona fuera masoquista, ¿no? Si realmente quisiera, podría salir de esa situación. Y acá esto es uno de los mitos más fuertes, pero más reales, porque es muy difícil salir de una situación violenta. Es más, está comprobado que las personas a veces salen y entran dentro de la misma relación violenta entre 5 y 7 veces. Por eso cuando se trabaja con personas con situaciones de violencia dentro de la familia, generalmente, si uno no conoce este concepto, uno termina cansándose porque vos trabajás con una persona, la empoderás, le hablás, la tratás de ayudar, le das un lugar donde vivir, trabajás de la parte legal, le pones una perimetral, etcétera, 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 y la persona después de la perimetral vuelve o rompe la perimetral y lo va a buscar. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la persona vuelve una y otra vez a ese vínculo que sabe que le hace mal? Es una relación de codependencia que es muy difícil de dejar. Y me gusta como describirlo de esta manera. Hay como una estructura construida y vos no podés
derribar esta estructura si primero no construís algo nuevo. Entonces, en las relaciones de violencia, porque la persona queda como en un vacío que la puede afectar inclusive psíquicamente, la puede afectar cognitivamente, muchas veces se necesita una víctima de violencia, a veces hasta necesita un tratamiento psiquiátrico, porque se le derrumbó su estructura en la cual se apoyaba. Y necesita comenzar a construir algo nuevo y algo diferente para poder salir de ese vínculo eh, de codependencia violento. ¿Mm? Bien. Ahora, sí, No, 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 está ahí. ¿Cómo seguir trabajando con esa gente para poderla sacar? Igualmente siempre le decimos a la audiencia que el teléfono que figura, el celular que figura en el lugar es el celular de Mujeres por la Nación, donde pueden acudir a solicitar ayuda. Y sí, ver la manera, plantear la situación que están viviendo y allí el grupo de profesionales actuará. sí. Se necesita hacer una persona que ha permanecido mucho tiempo en un vínculo violento, necesita hacer un trabajo terapéutico muy consciente de esto. O sea, tiene que entrar en un trabajo terapéutico para que esto que se derrumba empiece a construir algo nuevo, donde la persona empieza a valorarse a sí misma, porque queda como en cero, no sé cómo explicarlo, en cero, interiormente quedan en cero, no saben quién son. A veces cuando uno trabaja esta parte, uno le pregunta, bueno, ¿qué color te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Cuáles son tus gustos? Y la persona no puede determinar estas simples preguntas que uno dice, pero ¿cómo puede suceder esto? Quedó tan anulada por años de vivir en una situación de violencia que esa persona dejó de ser ella para vivir en base o en función del otro, en un estado de alerta constante, en un desgaste emocional constante para tratar de frenar la violencia a lo largo de esos años, que esa persona, cuando vos le sacás a esta persona violenta, cuando queda fuera de su vida, la persona queda como en vacío y tiene que volver a reconstruirse, pensar qué quiere para su vida, cuáles son las comidas que le gusta, porque todo lo hace en función del otro, ¿no? Una relación de codependencia, como dijimos antes, hasta patológica, ¿no? Patológica. Esto es interesantísimo verlo porque es lo que más cuesta para que una persona salga de un vínculo violento. Otro de los mitos que muchas veces escuchamos, que es violento porque se droga o es violento porque consume alguna sustancia o alcohol, o sea, por algún tipo de adicción, ¿no? Entonces, y esto es una manera de justificar al otro, ah, no, él es así por tal cosa, ella es así por tal cosa. Y en realidad no, simplemente el alcohol o las drogas son desinhibidores, ¿no? Entonces sale lo que está dentro de la persona. Y no todos los que consumen, no todos los que tienen algún tipo de adicción son maltratadores, ¿sí? No todos, o sea que esto es un mito en el cual creemos. Muchas veces esto la persona lo usa para justificar, siempre la víctima tratará de justificar al otro, ah, él es así, se enojó porque no tuvo, porque tuvo un mal día, se enojó porque le pasó algo en el trabajo. Y no, a cualquiera le pueden pasar cosas en el trabajo y vos no llegas a tu casa a patear todo. Entonces, es esta justificación la que está mal, justificar al otro o justificar que es violento por algo que le pasó o por algo que está pasando en su vida. No, porque hay cosas que nos pasan a todos y nadie anda golpeando a nadie. O Seguro. sea, ¿me entendés? Entonces, esta justificación que generalmente la víctima constantemente hace es justamente es para decir, no, es por esta razón. Entonces, ese mito
el mito de que es por las drogas y el alcohol, no es cierto, ¿no? La persona que es violenta lo será drogada o no, alcoholizada o no. ¿M? ¿Que esto puede aumentar su violencia? Sí, por supuesto. Y ahí podríamos englobar, me voy a apurar porque estamos ya sobre la hora, pero por ejemplo, algunos dicen que es algo genético. Bueno, está en sus genes, ¿no? Creemos que la violencia es porque ya viene en manera genética. No, no es así. Eh, o porque sufren alguna enfermedad mental, tampoco. Hay otros mitos que dicen, no, fue solo una vez, nunca más se va a ocurrir. Tampoco, eso es un mito. Creer que por eso la violencia hay que detenerla desde el primer momento. ¿No? Hay personas que creen, dicen, o se creen, o se dicen a sí mismas, él va a cambiar o ella va a cambiar, esto fue una sola vez. No, estos son mitos, son cosas que creemos que son verdades, pero que en realidad no lo son. Hay personas, hay mujeres que dicen, si me embarazo no me va a pegar. Tampoco es cierto, porque esto no tiene que ver con que si está embarazada o no está embarazada, si tiene un hijo en los brazos o no lo tiene. Y bueno, y ahí podríamos ver un montón de situaciones que nosotros creemos que se dan por una cosa determinada. No, la violencia es violencia. Por eso está bueno poder detectar eh, eh, todo esto dentro de ese ámbito familiar o en el ámbito institucional para frenarlo en el primer momento y que esto no se haga crónico, que ya lo vimos, la cronicidad de la violencia. Y en cuanto a que los niños que van creciendo en un ambiente violento, estamos hipotecando sus futuros. De una u otra forma, necesitamos frenar todo tipo de violencia por nosotros y también por los que viven en nuestra casa. Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna otra cosa que podamos agregar, Carlos, en esto. No, Tendríamos ya que hablar de vínculos familiares o creo que ya dentro de todo fuimos como dando un pantallazo. Me faltó uno que es importantísimo, ¿no? Eh, a veces voy a hablar la violencia en las comunidades religiosas. qué buen tema, Algunas, qué buen tema, ¿eh? claro, porque por ejemplo, cuando se trabaja violencia dentro de una comunidad religiosa, hay un montón de creencias que creemos que son espirituales, pero que no lo son, ¿no? En realidad, eh, yo he hablado con personas que me dicen, ¿por qué Dios permite esto? Si Dios es justo, ¿por qué permite todo esto? ¿Sí? Y acá viene algo interesante, porque no podemos echarle la culpa a Dios, eh, sino que hay una persona que está trayendo ese daño a la familia. Dios nos creó, ¿no? Con una voluntad propia, nos creó con dominio propio. Tenemos capacidades que están en el ser humano para poder cambiar situaciones que no queremos, tanto del victimario como de la víctima. Y una de las cosas que muchas veces le he dicho a las mujeres que vienen de un ámbito religioso, que Dios ve todo ese maltrato y que Dios siente dolor cuando dentro de un ámbito familiar suceden estas cosas, ¿no? Ahora uno se pregunta por qué una persona aguanta todo esto, a veces por una creencia religiosa equivocada, ¿no? Por un sentido de que lo tengo que perdonar a cualquier costo. Estas son también cosas que el enemigo ha sembrado en la mente del corazón de las personas. Bueno, soy cristiana y es mi deber cumplir con los votos del matrimonio, de la pareja, pero no es a cualquier precio.
obvio, No es obvio. a cualquier precio. Quedo por los niños, algunas mujeres te dicen. No quiero romper, no quiero ser yo la que rompa este vínculo familiar. En realidad, a veces otras mujeres se quedan por la esperanza de que él va a cambiar, él va a cambiar. Y bueno, sí, creemos en el poder de Dios para cambiar a personas, pero la persona tiene que querer cambiar. ¿Mm? Seguro. Es un tema, Y es un tema para tratar en un programa especial también, creo, porque da para mucho y para abrir los ojos, no solamente los ojos y la vista humana, sino también todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Que está ligado a lo espiritual. Y es yo un tema que has creo tocado importante. Yo quiero recordarle a la audiencia que Graciela Jiménez es conferencista a nivel mundial también en estos temas y que es importantísima su figura. Ella no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Es una persona que está constantemente invitada en muchos lugares del planeta para poder disertar no solamente con este tema que ha tocado en cuanto a la violencia en la religión, sino también en los temas sociales que ella está tratando. Sí, Graciela, perdón. Bueno, mira, ya que mencionaste esto, me acordé que, bueno, fui invitada por la UNASUR cuando estaba la conformación de la UNASUR, que es la alianza en los países para hablar de la violencia en las comunidades religiosas. Porque la religión en este tema también ha hecho muchísimo daño. Una falsa creencia en que tenemos que, por ser personas que creemos en Dios o religiosas, que tenemos que aguantar cualquier cosa, como que nadie puede romper el vínculo y en realidad cuando hay una situación de violencia, el que fue violento en esa relación ya rompió ese vínculo, ya quebró su pacto, ya rompió ese acuerdo en esa familia. Entonces, esto es interesante. Una teología mal entendida muchas veces ha reforzado los vínculos violentos, Seguro, seguro. porque Dios no puede estar de acuerdo con ningún tipo de violencia, y menos dentro de un ámbito familiar o de la iglesia, ¿no? ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo con ese tipo de cosas? Por eso necesitamos trabajar lo que es violencia dentro de un ámbito religioso también. ¿Mm? Yo digo que el púlpito habilita, esto aparte de mi rol en la sociedad, soy pastora, entonces yo digo que el púlpito habilita cuando uno toca estos temas desde el púlpito, porque personas que muchas veces van a la iglesia y no quieren mostrar que tienen problemas, porque el que va a la iglesia a veces está lleno de problemas, pero no los quiere mostrar, y menos si son líderes, porque esto atraviesa a todos, Carlos, Ujú. desde cualquier tipo de comunidad religiosa, ¿eh? Seguro. Desde que van al catolicismo, van a misa, personas que van a una iglesia evangélica. La violencia, a mí me tocó de las comunidades judías, esto me ha tocado personas de diferentes tipos de comunidades. O sea, no estamos hablando de una sí, otra no, no, esto es transversal. Y muchas veces por no entender la profundidad de la palabra, la persona se queda en un vínculo violento porque cree que de esta manera o sea, está haciendo algo bueno para Dios. Y en realidad ya en la cruz murió Jesús para que nosotros no sufriéramos, ¿no? Seguro. Eh, entonces, esto es importante decirlo porque Dios nunca va a estar de acuerdo con que una persona quede en un vínculo de violencia solo por su fe, ¿sí? Seguro. Solo porque entonces, y bueno, muchas cosas que las mujeres se dicen pensando en todo esto, ¿no? Eh, es el padre de mis hijos, mis padres biológicos me dicen que no, que debo aguantar, ¿no? Este trato familiar, es mi deber como cristiana, no sé qué puede ser de mi vida si salgo de esta situación. Bueno, todas esas cosas que muchas veces las mujeres se dicen bajo una mirada espiritual, pero
que no es correcta, o te dicen tengo la esperanza de que él cambie, en algún momento cambie. Eh, bueno, todo esto, ¿no? Y sí, por supuesto, creemos en el cambio, creemos que cuando Dios toca la vida de una persona la puede transformar, pero la persona tiene que querer salir de esa situación, la persona tiene que buscar esa ayuda. ¿Mm? O sea, son los que tienen que poner los pies en las aguas, para que las aguas Sí, se abran y venga el cambio. exactamente. Ah, hay personas que, por ejemplo, no denuncian porque tienen miedo al aparato judicial, nunca hicieron una denuncia, no saben qué es lo que va a pasar. O sea, hay muchas personas que viven violencia porque no se animan ni siquiera a hablar de esto o ir, en este caso hay un número, es el 144 de ayuda a nivel nacional. Aquí en Capital tenemos la OBD en la calle Lavalle, donde hay todo un equipo que te atiende cuando vas a denunciar un acto de violencia, donde vas a tener ayuda psicológica, legal, también desde el Estado, ¿no? O sea, Seguro. el Estado tiene un montón también de posibilidades a aquel que busca ayuda. Eh, Siempre es más fácil ir acompañado, ¿no? Siempre es más fácil si hay alguien que te pueda acompañar a cualquier lugar, porque la persona está debilitada en su personalidad, en su autoestima, en sus capacidades, y a veces no va a poder sola y necesita la ayuda de un otro que lo acompañe en este proceso de salida de estos vínculos violentos que dañaron su vida por años y tal vez dañaron la vida de sus familias. ¿Mm? L- Así que bueno, un poquitito englobando todo esto, ¿no? Y también hablando de que en nuestras comunidades religiosas, deberíamos trabajar mucho más eh, profundo para que las personas se animen a hablar de lo que les pasa y poder ayudarnos. Nosotros, gracias a Dios, eh, también por el trabajo que tenemos dentro de nuestro ámbito de iglesia, tenemos muchas parejas recuperadas, por decirlo así, de estado de violencia, en las cuales han estado dispuestos tanto los dos de buscar ayuda, de pedir ayuda, de salir de todo tipo de violencia y de construir algo nuevo para sus vidas y para sus familias. Hace poco hablaba con una pareja que eh, ella llegó por violencia extrema, estuvo un tiempo con nosotros en el hogar y él se acercó después de un año diciendo yo necesito ser ayudado porque no quiero perder a mi familia, estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder recuperar mi familia. Y fue así, entró en un ámbito terapéutico, psiquiatra, psicólogo, trabajó, revisó su historia, vio de dónde surgía la violencia, estuvo dispuesto a cambiar todo lo que lo llevó a esa situación. En realidad los dos era una violencia cruzada de uno hacia el otro. Ella también trabajó su violencia, trabajaron sus vínculos, trabajaron sus historias, trabajaron todo para poder empezar a, 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 a unirse, por decirlo, en un nuevo, en un nuevo vínculo, ya siendo supervisados y siendo ayudados a no volver a repetir las mismas cosas que los llevaron a tanto daño. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. No hay situación que Dios no pueda revertir, pero las dos personas tendrán que estar de acuerdo en este salir de todo vínculo que los violentos, ya sea de palabra, de hecho, sexual, como sea. Bárbaro, Graciela. La verdad que es una clase magistral en el día de hoy y esto da para mucho más. Así que te convocamos para el próximo lunes a las 10 de la mañana para estar nuevamente, aunque es feriado el día lunes, pero si vos disponés y estás dispuesta, podemos hacer el programa.
Caso Sí, contrario, por lo hacemos el martes. Pero si no, el día lunes lo confirmamos, el lunes 12. Estaremos aquí en el espacio de Siempre Estamos con Vos, con el tema, seguimos con el tema violencia. Hoy nos pasamos del tiempo, pero realmente valió la pena porque son cosas que la gente por ahí no entiende, no la ve, y es necesario hablar para que recapacite y para que diga, tengo salida. Siempre hay salida. El tema es que sí. esté dispuesta de corazón a hacerlo. Ujú, exactamente. Bueno, me despido de toda la audiencia, me despido de vos, Carlos, gracias por este espacio y bueno, para servir, ¿no? En lo que podamos ayudar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Graciela, que tengas un buen día. Bueno, pasaba la licenciada en otras partes del mundo. Acá en la Argentina, psicóloga social. Recordamos que tiene un máster en familia, en adolescencia, en niños, en mujeres. Realmente Graciela Jiménez, muy completa, pastora aparte, enriquece este ciclo y de alguna manera es el tema que a nosotros nos interesa, que es la gente. Y de esta manera, a través del mensaje y de lo que nos dice Graciela Jiménez, hay salida en la violencia, hay salida. Querer es poder. Muchas gracias por estar con nosotros. Los convocamos para en cualquier momento de la semana estar aquí. Estar aquí. ¿Dónde? Siempre estamos con vos. A través de Siempre estamos con vos Radio. Ha sido un gusto y un placer. Nos vemos en cualquier momento. Chao. Nos vemos, ¿eh? Es un gusto grandísimo. Chau, chau.